Onetti. Nació en El Paso del Toro en 1920 y murió en Montevideo en el 2009. Escritor uruguayo, fue destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y junto con Juan Carlos Onetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya en la segunda mitad del siglo XX. Y uno de los más grandes hombres del boom de la literatura hispanoamericana. Cultivador de todos los géneros, su obra es tan prolífera como popular. Novelas suyas como La Tregua en 1960 y Gracias al Fuego en 1965 fueron adaptadas a la gran pantalla y diversas cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos. ¿Y dónde nació? Nací el 14 de septiembre de 1920 en Paso de Toros, departamento de Tacuarembó. Yo vivía en Uruguay y mi padre decidió poner una farmacia y ahí fue cuando lo estafaron. Luego de eso se dio cuenta que los medicamentos estaban vacíos y se lo vendió a un amigo a la farmacia, pero la verdad mi padre era muy inocente. Luego de eso nos mudamos 22 veces a unos barrios, es por eso que los conozco también. Por ejemplo, en mi poema de La Hora del Café menciono a los 22 barrios como si fueran Cuando leí un personajes. poco de su historia, ahí mencionaba que usted a la edad de 14 años tuvo su primer empleo. Sí, empecé a trabajar a los 14 años en un lugar donde vendían repuestos para autos. Llevaba libros de contabilidad y era cajero. Ahí fue cuando empecé a trabajar de taquígrafo. La verdad en ese tiempo era más importante porque no existían las grabadoras. Me gustaba ese empleo. Se dice que también pasó algunos años en Buenos Aires. Sí, vine a trabajar en una asociación logosófica, pero no conservo muy buenos recuerdos. Y esto es una de las preguntas más importantes. ¿Ya escribía en esa época? Pues yo empecé a escribir desde niño. Iba a una escuela alemán, así que mis primeros poemas eran en ¿Usted alemán. se define a sí mismo poeta antes que narrador y ensayista? Sí, la verdad sí, yo me dedico más a la poesía. Bueno, de hecho, la mayoría de mis libros son poemas. La poesía que yo veía en Uruguay o en Argentina era una poesía más hermética y yo tenía claro que yo no iba a escribir así. Pero luego conocí a Baldomero Fernández Moreno y fue cuando conocí una poesía clara y sencilla. Creo que ahí fue cuando más me decidí. ¿Cuáles fueron sus primeras publicaciones? Yo debí pagarme mis primeros 7 libros. Ya en el octavo, con Montevideanos, fue que conseguí un editor. Creo que fue el primer libro que tuvo lectores. De todas maneras, siguió trabajando en otros oficios, incluso después de publicar La Tregua. Fue cuando me casé, tenía 3 empleos. Trabajaba en una empresa inmobiliaria y en los ratos libres de mi almuerzo escribía. En el Café Sorocabana, que ya no existe por cierto, escribí mi novela La Tregua. Y me hicieron un gran reconocimiento ahí, no solamente en Uruguay. La verdad fue una total sorpresa y misterio para mí porque pues no lo considero mi mejor De todas sus novela. novelas, ¿cuál es su preferida o cuál es la que más le gusta? La Hora del Café siento que es la que me quedó más redondita. Se dice que sacaron una versión cinematográfica de La Tregua, que fue por Sergio Rena. ¿Qué le pareció? La verdad no terminó de convencerme. Primero, le cambiaron todo el guión. Quitaron las connotaciones políticas que la verdad no eran demasiadas, pero se las quitaron. De ahí lo que sí estuvo bastante interesante era como la actuación de los personajes, como Héctor Alterio, María Pillo, entre otros. Y de ahí, el final tampoco me gustó. Y lo de Gracias por el Fuego tampoco me gustó. Es como que eso yo sé que no era culpa de Sergio Rena, sino de los productores, que cambiaron el final como para que tuviera más... ¿Cree que la literatura debe tener algún compromiso con la política? No me parece un punto esencial. Lo esencial es que sea una buena literatura. El compromiso tiene su fuerza si parte de una actitud sincera del autor. Por ejemplo, la política jugó un papel importante en mi vida. Y la verdad se reflejaba bastante en mi literatura. Siento que es como el amor. Un poeta no puede escribir poesía si no está enamorado. Y si está enamorado, la verdad se refleja en sus poemas. Así era como con la política. Porque en ese tiempo hubieron bastantes sucesos que marcaron la historia, como la Revolución Cubana. Ahora que usted mencionó un poco acerca de la Revolución Cubana, en su historia salió que usted vivió en Cuba entre 1967 y 1969, realizando algunos trabajos agrícolas. ¿Cómo ve usted la perspectiva de ahora de la Revolución Cubana? Bueno, yo trabajaba en la Casa de las Américas y fue una total novedad para mí. Lo demuestra en mi poema del Surco. Y con respecto a la revolución, soy crítico de bastantes cosas.
Por ejemplo, yo no estaba a favor de la pena de muerte. Pero bueno, la verdad fue una oportunidad que me abrió bastante la realidad, o sea, me cambió toda la perspectiva y me enseñó que era algo de buenas oportunidades. Con dirigentes que sí, la verdad se equivocaron bastante, pero a fin de cuentas solamente buscaban el bien de su pueblo. Y bueno, ni aún el mismo Estados Unidos, con todo el poder que tiene, ha podido con la Revolución Cubana y Dice que cuando usted regresó a Uruguay, comenzó a actuar activamente en la política. No me arrepiento de ser militante, pero sí de ser dirigente político. La verdad no tengo mayor vocación y para un intelectual es totalmente imposible no ser crítico. Creo que puedo hacer más de lo literario que de la Tu dirigencia visión política. de los tupáramos en ese momento. Nunca fui páramo, pero respetaba muchísimo que gente joven sacrificadamente se jugara su vida por un ideal político. Verdaderamente habían unas cosas por las que luchar. Además los tupáramos eran bastante humanos en sus acciones, a comparación de la ETA. Yo digo que las muertes que hubieron, la verdad, fueron un resultado de una lucha.